Seguimos aquí en este informativo central. Estamos ya en comunicación con el diputado nacional Carlos Heller, a quien le damos la bienvenida. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto de saludarlos. ¿Cómo le va, diputado? Bueno, ¿cómo puede catalogar este año de elecciones, de movimientos económicos y demás? Bueno, como un año como mínimo bastante complejo, donde se está llevando adelante las políticas que este gobierno viene anunciando, que claramente es la del ajuste sin fin, y esto no significa ni siquiera un juicio de valor, porque es algo que tanto el presidente como los demás miembros del gobierno exhiben permanentemente como un mérito. Cuando se habla de la motosierra sin fin, del ajuste sin fin, nos están planteando ese panorama. Diputado, en lo que tiene que ver con la actualidad, precisamente lo que se dio el día domingo, por ejemplo, en Capital Federal con las elecciones, con un triunfo de Adorni, pero se puede decir también de Milei, del gobierno nacional. ¿Usted cree que todavía hay una aceptación de la gente de estas políticas económicas? Mire, a ver, yo creo que siempre los resultados electorales hay que leerlos con cuidado. El primer resultado o la primera cosa que yo diría es que la elección como mínimo despertó poco interés. Claro. Porque creo que igual que en su provincia, Exactamente. votó un 50 y pico %, lo que es un dato que marca, insisto, como mínimo desinterés. Podríamos decir en el caso de la Ciudad de Buenos Aires que es la primera vez que en la Ciudad de Buenos Aires hay una elección de legisladores de la ciudad separada de las elecciones nacionales. Claro. Y tal vez entonces podríamos pensar que a la ciudadanía porteña esas elecciones de legisladores de su propio distrito le importan menos que las elecciones nacionales. Sería una primera lectura. La segunda sería que hay una creciente cantidad de población que no se siente representada por ninguna de las opciones y que por lo tanto por eso decide no votar. Dicho eso, a mí que La Libertad Avanza le gane al PRO o viceversa, no me cambia mucho el análisis, porque en definitiva es una cuestión de disputas de personas, de Claro. lugares en la gestión, pero no de propuestas, no de modelos. Tanto es así que fíjese que hoy mismo estamos escuchando cómo el expresidente Macri felicita al presidente Milei, y todos estos días hemos escuchado al propio jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri, y a otros funcionarios e integrantes del PRO, decir que desde el punto de vista de las políticas que lleva adelante este gobierno, ellos no tienen diferencias. Y así que lo que tendríamos que medir es qué porción del electorado de la Ciudad de Buenos Aires ha votado a favor de estas políticas o en contra. Y ahí entramos en una cuestión que habría que mirar con mucho detalle. Podría yo decirle, si quisiera especular a favor de lo que yo pienso, que el espacio del que yo formo parte, Unión por la Patria, puso en juego 8 legisladores que terminaron su mandato, electos hace 4 años, y nosotros logramos elegir 10. Es decir, que desde ese punto de vista, nuestra presencia creció en la Ciudad de Buenos Aires. Podría decirle también que en la elección anterior, en la que Milei ganó la presidencia, La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires ganó en segunda vuelta en todas las comunas de la Ciudad de Buenos Aires. Y en esta elección, Unión por la Patria ganó en 6 comunas. Claro, claro. Casualmente en las 6 comunas que ganó son las comunas, digamos, más populares. Las comunas donde vive el sur de la Ciudad de Buenos Aires, donde vive más bien los sectores de menores recursos. Y La Libertad Avanza, y sumado con el PRO, ganaron en los barrios de donde vive la población de mayor niveles de ingreso, la zona norte, claro, de la Ciudad de Buenos Aires.
lo cual también permite una lectura. Así que creo que la lectura simple no sirve, hay que meterse un poco en el detalle y se pueden sacar diversas conclusiones de ese resultado electoral. Seguro, seguro, diputado. ¿Y usted qué cree que va a pasar en octubre? ¿Y qué tendría que hacer o qué va a hacer Unión por la Patria? A ver, son dos preguntas y trato de contestarle las dos, sí. Si puedo. Mire, el gobierno está diciendo que, lo han dicho, esto no es una suposición, le puedo citar con nombres propios, lo ha dicho el ministro de Economía, lo ha dicho el jefe de gabinete, se ha repetido en reuniones internacionales, que el gobierno tiene listas la reforma laboral, la reforma previsional, la reforma impositiva, una modificación en el sistema de coparticipación y alguna cosa más, y que todo eso lo va a hacer después de octubre, suponiendo el gobierno que en octubre va a tener una performance que le va a permitir mejorar su representación parlamentaria y conseguir entonces las mayorías necesarias para poder obtener la aprobación de esos proyectos. Dicho eso, yo diría, sería una desgracia para el pueblo argentino que eso suceda, porque cuando se habla de reforma laboral, se habla de recorte de derechos de los trabajadores. Cuando se habla de reforma previsional, se habla de perjudicar aún más la situación del sector pasivo. Cuando se habla de reforma impositiva, es esto que estamos viendo por estas horas. En vez de ensanchar la base impositiva, achicar los ingresos, porque acá hay una cuestión de fondo que parte de una idea que forma parte de lo que el presidente llama la batalla cultural. El presidente nos dice, y otros miembros del gabinete y del gobierno, el presupuesto son los recursos, y con los recursos que se tienen luego se ve cómo se gasta. Nuestra concepción es exactamente la contraria. El presupuesto debe reflejar las necesidades y el costo de satisfacción de esas necesidades, y a partir de allí buscar cómo se generan los recursos para atender esas necesidades. Es decir, estamos en una cuestión bien de fondo, bien estratégica, que va a marcar por bastante tiempo cómo van a vivir los argentinos y las argentinas, si efectivamente el gobierno en octubre tiene éxito y gana las elecciones y consigue aumentar su representación parlamentaria. Y acá voy a ser claro, cuando digo el gobierno claro que la va a aumentar porque tiene muy poco, pero si se lo saca al PRO no cambia nada. Lo que va a determinar qué va a pasar después de octubre es cuánto van a sacar de representación parlamentaria las fuerzas políticas que plantean una alternativa a lo que este gobierno propone. Una alternativa que es la de un Estado que actúa y que regula, no un Estado ausente que deja todo en manos del mercado. Una alternativa que no cree que la justicia social es un delito y al contrario cree que donde hay una necesidad hay un derecho y por lo tanto el Estado debe encargarse de ver cómo se satisface y se resuelve ese derecho que no está atendido. Eso es lo que se va a jugar en octubre. La segunda parte de la pregunta es ¿qué va a hacer Unión por la Patria? Yo espero que nosotros entendamos todos la importancia del momento y que más allí de cuestiones personales seamos capaces de tener una propuesta unificada en todos los distritos de nuestro país. Ustedes en el Chaco, si hubieran podido el espacio, que allí no se llama Unión por la Patria, pero no importa, unificarse, seguramente no hubiéramos perdido las elecciones. Claro. Y eso es lo que creo que tenemos que sacar como experiencia y tenerlo presente para las elecciones de octubre. Está bien, ¿usted cree que todavía hay cuestiones personales, internas, diputado, que le preocupa, digamos, de cara a octubre a nivel Unión por la Patria? Mire, cuestiones personales siempre hay, porque las personas somos personas y nos pasan cosas y podemos tener mayores simpatías por alguien respecto de otro y demás. Pero yo insisto, creo que
en nuestro espacio hay coincidencias programáticas suficientes como para que alentemos la expectativa de que podamos ir con propuestas únicas a las elecciones de octubre, entendiendo qué es lo que está en juego y cuáles son las amenazas que tiene nuestra ciudadanía. Seguro, seguro. ¿Y cómo viene el trabajo legislativo este año, diputado? Que es su último año, ¿no es cierto?, como legislador. El último año de este periodo, Claro, eso veremos. claro, claro. ¿Tiene intenciones de seguir? ¿O usted me está despidiendo? No, le estoy preguntando si tiene intenciones de seguir. ¿Por qué no? ¿Está bien? ¿Por qué no? ¿Usted no me ve en condiciones? No, perfectamente, perfectamente. ¿Usted cómo se Ay, ve? no, porque la manera que me lo No, pregunta me hace... no, digo, claro, me preocupa. en la teoría Este, termina ahora, pero usted tiene ganas. Yo termino mi mandato, sí. Y desde luego, y más allá del chichoneo, Sí. una cosa es, yo seré candidato si en mi espacio político hay acuerdo para que yo siga siendo candidato. Y si no hay acuerdo, dejaré de ser candidato. Está Y bien. seguiré haciendo lo que hago con el mismo entusiasmo en el lugar que esté. En cuanto a la pregunta de la actividad legislativa, Sí. miremos lo que pasó ayer. Claramente en la legislatura, y esto tiene que ver con todo lo que estuvimos hablando, nosotros hemos logrado, a ver, lo voy a decir al revés, creo que las políticas del gobierno han logrado que algunos sectores políticos se hayan despegado de ese apoyo que inicialmente le dieron al gobierno, y cosas que hace un año eran imposibles de pensar, hoy son posibles y podemos conformar mayorías para aprobar algunas cosas que hace un año eran absolutamente imposibles. Hace poquito logramos en una sesión emplazar a la Comisión de Presupuestos para que trate dos cuestiones fundamentales, una que tiene que ver con los temas vinculados a la discapacidad y otra que tiene que ver con los temas vinculados al sistema previsional. Sí. La moratoria previsional, el bono, una compensación por lo que se les recortó en febrero del 2024, etcétera, etcétera. Logramos que se emplace a las comisiones, que se le ponga fecha, y hemos logrado que los plenarios de comisiones dictaminen con dictámenes positivos respecto de cada una de estas cuestiones. Bueno, el gobierno trabajó, presionó está en todos los medios, yo no estoy descubriendo nada, sobre determinados gobiernos provinciales, etcétera, y logró que la sesión de ayer se caiga y nos faltaron cuatro diputados o diputadas para lograr el quórum. En la semana anterior lo habíamos logrado justito con 129 y pudimos sesionar. Los que estaban atrás de las cortinas inmediatamente se incorporaron y entonces hubo una sesión plenaria que actuó con normalidad. Ayer lograron que la sesión no se concrete. Insistiremos y seguramente la semana que viene o la otra habrá otro pedido nuevamente para seguir tratando las mismas cuestiones, porque estamos hablando de derechos elementales. Fíjese, estamos hablando de problemas de las personas con discapacidad, estamos hablando de las personas que ganan la jubilación mínima, estamos pensando en las personas que no tienen los aportes suficientes y se van a quedar sin nada, sin ningún derecho de acá en adelante. Entonces hay un tema de crueldad también en el medio que no lo podemos perder de vista y que esperemos que la ciudadanía valore otra vez cuando tenga que decidir su voto en octubre. Seguro, diputado, son temas muy sensibles. La última, diputado, agradeciendo estos minutos para con Norte Grande Federal, le tengo que preguntar por su otra pasión, que es Boca Juniors, seguramente. Usted fue vicepresidente durante 10 años. ¿Qué opina de este presidente de Boca? Sí. Mire, el fútbol es una cosa aleatoria y por eso nos apasiona a todos. Y a veces una pelota que pega en el palo cambia una historia. A ver, vamos a tomar otro ejemplo. Sí. Yo estoy convencido que el mejor equipo del mundo hoy es el Barcelona, y el Barcelona perdió con el Inter un partido increíble. Después de ir perdiendo 2-0, pasó a ganarlo 3-2 y lo perdió 4-3. Sí. ¿Por qué?
No, porque exactamente, juega sí, de sí. una manera, porque no especula, porque... Bueno, entonces yo le podría decir, si Velasco acertaba el penal contra Alianza Lima, la historia era otra y usted no me hacía esta pregunta. Digo, hay tanto de aleatorio en el fútbol Sí, que es sí, un juego. Mire lo que le pasó a River el domingo con Platense, sí, sí. por ejemplo. ¿Cuánto de aleatorio tiene este juego? Seguro, seguro. A veces la pelotita decide la suerte de las personas, ¿no es cierto? Entra, no entra, es así. Es un juego. Así es, y se sacan juicios de valor a partir de una pelota que entra o no entra, Así es. y a veces sirve eso para calificar o no una gestión y me parece que eso es incorrecto. Diputado, le agradecemos enormemente estos minutos y le mandamos un abrazo grande a la distancia. Chao, igualmente, y gracias por el Gracias, tiempo. gracias, muy amable. Muy bien, el diputado nacional Carlos Heller pasó aquí por este informativo central.